Fue el segundo día del juicio contra el Chapo Guzmán y ya empezaron a aparecer importantes acusaciones. El primer testigo del gobierno de Estados Unidos, uno de los 16 cooperantes protegidos que se esperan en este juicio, fue Jesús Zambada, el rey, señalando directamente a Guzmán como líder del cartel de Sinaloa, que metió a Estados Unidos decenas de toneladas de cocaína. Así habló de esa cantidad monstruosa. No se cayó nada. Respondía serenamente y que entiende que él y su hermano el Mayo ayudaron al Chapo a escapar de la persecución de las fuerzas especiales después de su primer fuga de la cárcel. Hizo cuentas de el lucrativo negocio de la cocaína. Un envío exitoso de 30 toneladas a Nueva York podría representar 390 millones de dólares para el cartel. Caray, son cantidades monstruosas, 30 toneladas. Todo subrepticiamente, sin que nadie lo notara o quienes percibían claramente el hecho estaban en el enjuague. Pero de opiniones nada más, ¿no? Ninguna afirmación concreta, digamos, en tal fecha este individuo participó en tal envío, ¿no? No, incluso las cantidades. 30 toneladas, ¿cómo certificas? O el avalúo de 390 millones de dólares de ganancia. Claro, porque 30 toneladas, ¿cuándo? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 10 años? Una ganancia que ni siquiera nos alcanza. ¿Repartida entre cuántos? Porque no sabemos cuántos elementos había que comprar. La droga salía desde Colombia y desde Colombia empezaban a repartir dinero. ¿Cuánto de eso se gastaba en cuántos elementos? A lo mejor ya al Chapo le quedaba nada más para sus chicles. El rey Zambada operó para el cartel de Sinaloa durante más de 20 años y es uno de los testigos en Nueva York que ofrece detalles de operaciones de esta organización. De acuerdo con su testimonio, el jefe de plaza en la Ciudad de México entre 2001 y 2008 significó que recibía cargamentos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y que controlaba 3 bodegas en la capital. Describió que él controlaba a las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de los cargamentos. Venían desde Colombia. Aquí en México, en las bodegas que administraba, recibía, almacenaba y enviaba droga a Ciudad Juárez o Culiacán en Sinaloa a fin de que se fuera metiendo este producto a Estados Unidos. En este periodo, desde la Ciudad de México, logró exportar entre 80 y 100 toneladas al año de cocaína a Estados Unidos. Era el destino de 100% de sus exportaciones. Eso generó a la organización miles de millones en ganancias. Aseguró que los comandantes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, encargados de todo el estado de Quintana Roo, dirigían
las escoltas de los cargamentos que llegaban a ese puerto en su camino a la Ciudad de México. La intención de estos guardias era que los cargamentos, con promedio de 18 toneladas cada 3 o 4 semanas, no fueran interceptados por ninguna de las autoridades. Total que se miraban fijamente ambos, señalan los presentes en el juicio, pero no se dirigían ni una sola palabra, claro. Todo estaba bajo vigilancia estricta y lo mismo intercambiaba miradas de odio o de resentimiento o de amenaza contra Zambada, que volvía la vista el Chapo ya cambiando a ternura a su mujer. Héctor, a mí esas cantidades de droga en Estados Unidos, ¿de cuántos gramos tiene una dosis? Depende de cuánto pues tu dosis. Depende mucho, no se puede calcular porque la parten después. Claro. Cuando es de una pureza estricta, de acuerdo con los movimientos que hagan de ese material, después ya llega muy dividida al cliente final. Sí, muy diluida, porque le agregan cosas como almidón y hasta la extienden, pues. Aspirina, Sí. Aspirina. molidita. Pero fíjate, escuchamos cantidades monumentales. Yo, por ejemplo, quisiera saber en volumen cuánto sería una tonelada de cocaína. O sea, ¿qué ocupa? ¿Se ocupa la mitad de un tráiler? ¿Se ocupa un contenedor? No sé, tener así como que esa noción para saber cómo se daba todo ese movimiento de esta mercancía al país o a Estados Unidos, porque digo, allá también tiene que ver quién la recibía. Como que suena muy, hasta cierto punto, fantasioso, ¿no? Hablar de esas cantidades tan tremendas. ¿No se acuerdan que una vez encontraron un avión de pasajeros Sí. grande, sin los asientos, en donde estaba totalmente cargada la nave? Los mosaiquitos de cocaína. Los huequitos. De manera que es muy difícil, porque sale de aquí 1 kilo y llega a Nueva York 1,5 o 2 kilos. Así que en esa proporción es muy difícil calcular la cantidad exacta de la pureza. Pero eso no es lo importante, sino hablar del mercado. ¿Cuánto consume el mercado estadounidense? Y lo que paga por ella. Está dispuesto a pagar lo que le cobren por la droga. Y a pesar de que capturaron y este no era el único que metía droga a Estados Unidos, ¿ustedes han visto que haya falta droga en Nueva York? Yo no he visto que de repente haya drogaditos que digan, es que no conseguimos nuestra dosis y anden en los centros de atención de salud. No, es un mercado que siempre se ha mantenido surtido perfectamente. Creo que aquí hay otros detalles interesantes. El Chapo primero acepta que es narcotraficante, una cosa que no había aceptado nunca. Hasta hace 2 semanas el Chapo era agricultor y siempre lo dijo. Ahora también dice, yo no soy el jefe del cartel del Golfo. Dice, lo que dije en la entrevista con Champagne, fue un ardid, lo que pasa es que quería quedar bien. Y vamos entendiendo un poco la ruta. Se pagaban autoridades desde Colombia, Guatemala, Honduras, aquí en México. Un poco, aunque sean rumores, nos vamos a ir dando una idea de cómo se manejaba todo eso. ¿Era un caminito de dólares? De dinero. Y entonces, ¿cómo? No podemos hacer nada, tendríamos que entender eso, que no lo hemos detenido, que no ha cambiado, que se siguen repartiendo dólares y que nada cambió con la captura del Chapo. Algo pasó, que alguien ocupó su lugar. ¿Quién? Y el mercado está siempre sediento.
Y además siempre bien surtido, siempre. Nunca ha carecido de droga el mercado. Y también habrá que ver que todo esto que está empezando a salir y toda la gente que están señalando, como efectivamente es una fila enorme y un camino de acá para allá, pues quién sabe si se va a poder hacer algo al respecto. Imagínense detener a cada una a cada uno de esos eslabones de la cadena. Sí, hay muchas rutas además. Sí, Exacto. De Colombia salen por el Pacífico y por el Atlántico, por aire, Por mar. submarino. Sí, entonces llegan en submarino a las costas de California, no hay necesidad de ni siquiera de intermediar en México. Habló de uno que hundieron, no sé si lo oyeron, que se hundió porque los estaban persiguiendo, entonces decidieron hundir la lancha y la dejaron ahí. Y después contrataron buzos y los llevaron y los sacaron y se los llevaron. Esa es la capacidad que tienen ellos, eso es lo que vamos entendiendo. ¿Cómo aguantas un cañonazo de 10,000 pesos, decía aquel? ¿O de cuánto? 50,000. Ah, lo devalué. ¿Cómo aguantas ese reguero de dinero? Por eso hablan de cantidades inimaginables, pero no se las quedaba el Chapo. Eso es lo que deberíamos de entender. El Chapo repartía todo su dinero entre gente, burros, políticos, autoridades, tenis. bueno, sí, no se lo quedaba todo, pero no me puedo imaginar que su margen de ganancia fuera como el de cualquiera de nosotros y que aún así decidiera dedicarse a eso. Sí le quedaban cantidades exorbitantes. ¿Y dónde están? Pues habrá que averiguarlo ahora. A pesar de que hay otro mercado, Afganistán, que surte también por otras rutas y que tiene bien pletórico el consumo en los Estados Unidos principalmente. Heroína. Heroína. Sí. En realidad es heroína y casi todo sale a los laboratorios.